Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nuevas son sus misericordias. Nos ha dado un día más de vida. Nos tiene acá nuevamente delante de este móvil, de este medio que estamos usando para predicar la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho. Me alegra que se estén conectando. Espero en Dios que podamos compartir la palabra con todos los de la Iglesia de Cristo, la única esperanza, y también aquellos que les llega la palabra del Señor a través de este móvil. Dios les bendiga, que tengan un buen día, un buen domingo, aunque si estamos todavía encerrados, pero nuestra alma no está en prisión, sino que está en libertad. El Señor nos ha llamado a libertad. Gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Dios les bendiga a todos. Me alegra que veo rostros conocidos. Y gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, como les decía. Los extraño mucho. Vamos a hacer una pequeña oración. Oh, Abba, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí, Señor, predicando tu palabra a través de este móvil. Te ruego y te suplico, Señor, que bendigas a cada una de las personas que van a escuchar el mensaje. Te ruego y te suplico, Señor, que tomes el control de lo que vamos a hacer aquí, que será hablar de tu palabra. Así también toma el control del móvil, del internet, que he visto que ayer el enemigo quiso interrumpir. Te ruego y te suplico que hoy vaya mejor, Señor. Glorifícate tú, en el nombre de Cristo Jesús, que es bendito en eterno. Amén y amén. Amén. Veo toda la familia, La familia de Cristo es la única esperanza. Gloria a Dios por eso. Y bueno, Dios me los bendiga mucho, hermanos. Estoy contento de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Gócese. Pienso que tal vez será corto, pero quiero que le quede grabada en su mente y en su corazón. Que eso es lo que importa, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, que el Señor nos ayude a grabar esta palabra maravillosa. Perdón que no le había quitado, no le había puesto silencio al móvil, es la poca costumbre. Dios me lo bendiga. Entonces vamos a empezar en el libro de Mateo 11, del 1 al 6 vamos a leer. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El 6 dice: y bienaventurado es el que no hallare tropiezo en mí. Bueno, el tema de hoy es: bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo. Porque verdaderamente es lindo cuando nosotros recién entramos a los caminos del Señor. Todo nos va bien, todo nos va de maravilla. Empezamos a ver grandes cosas en las cosas del Señor. Vemos al Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y es lindo, nuestra fe crece y así va sucediendo en el transcurso de nuestro caminar en la fe y en la fe en Cristo. Y ayer, por ejemplo, estábamos hablando propio de vivir en la fe, un tema muy maravilloso que el Señor me ha hablado mucho a mí también, y es cierto. Hay que estar alimentándonos para poder vivir en la fe. Pero ahora yo quería hablarles un poquito con respecto a esto: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Cristo Jesús. Porque
llegan momentos en nuestras vidas donde vemos que no sucede nada, vemos que como que nos abandonan, vemos que nuestros propios hermanos se alejan. Entonces ahí está verdaderamente si nosotros estamos apegados en el Señor Jesucristo, si verdaderamente estamos obedeciendo a su palabra. Verdaderamente apreciamos, porque yo me doy cuenta, hermanos, cuando se les predica, cuando se les enseña la palabra del Señor, sí, todos, amén, 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 y todos contentos, todos gozosos, todos creen en la palabra, y después de un poco de tiempo se les olvidó lo que estudiamos, lo que el Señor dice en su palabra, y empezamos de nuevo a caer en esa, digamos, un poco incredulidad o en desánimo, cosa que últimamente recae sobre muchas personas que caen en desánimos. Porque sí, es lindo cuando el Señor empieza a hacer milagros, cuando todo te va bien, cuando todo te marcha bien, tan perfecto, que por ejemplo le pides un trabajo al Señor, te da un trabajo. Pasa una necesidad y le oras al Señor y te lo da. Y todo marcha bien. Vemos aquí el gran siervo de Dios en este caso, porque así dice la palabra del Señor, y será grande delante de Dios. Estaba hablando de Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista, incluso ninguno había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre como Juan el Bautista. Juan el Bautista dice la palabra del Señor que cuando la mamá de nuestro Señor Jesús, María, saludó a Elizabeth, dice la palabra del Señor que el niño brincó en su vientre e inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre usado por Dios, fue un hombre que siempre predicó la verdad, fue un hombre que estuvo casi siempre en el desierto, pero llegó un momento donde a él le tocó estar en un momento muy, digamos, delicado de una manera tan, digamos, abrumadora. No lo sé si usted lo estará pasando, pero sí hay momentos donde los hijos de Dios pasan momentos de dificultad. Vemos aquí, por ejemplo, Juan el Bautista, aquel hombre que reprendió a Herodes, y por causa de eso Herodes lo metió a la cárcel. Y él, estando en la cárcel, se ve que su fe menguó, su fe dudó. Y eso, déjeme decirle, hermano, que al Señor no le agrada cuando nuestra fe, digamos, mete en duda lo que Dios dice. Y él mismo había dado testimonio. Cuando lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él estaba pasando un momento muy difícil en la cárcel, donde le entró esa duda, y a Dios no le agrada la duda, como les dije. El Señor no le agrada la duda, y de hecho ahí le dice, y bienaventurado es el que no hallare tropiezo en mí. Eso le está mandando a decir a Juan el Bautista, que bienaventurado aquel que no duda, aquel que no empiece a renegar cuando las cosas le están yendo mal, porque no siempre nos van a ir bien. Él no dijo que iba a quitar todos los problemas delante de nosotros. Él solo dijo que iba a estar con nosotros, y es eso lo que Él quiere, que nosotros creamos a Él. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así va a ser. Entonces nosotros es necesario que nosotros estemos firmes, que cuando vengan esas dudas las reprendamos, porque traen consecuencias, hermano. Verdaderamente yo me sorprendo. Yo siempre le digo al Señor, ¿no? Ve donde quiera que yo vaya. Y aunque Él ya lo dijo, donde quiera que nosotros vayamos, Él va a ir con nosotros, porque Él está dentro de cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Llegó un momento cuando el Señor iba a sacar incluso al pueblo de Israel
de Egipto, ya estando en el desierto en Éxodos 33:15. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él entró en dudas también de que si la presencia de Dios no iba a ir o no iba a ir con él. Entonces, por supuesto, él le dijo que iba a ir con ellos. En el tiempo de Moisés se veía cuando iba la presencia de Dios con ellos, porque iba una nube de día y una columna de fuego de noche. Y ellos vieron todos los milagros, como les decía al principio. Es normal que cuando todo va bien, todos nos sentimos contentos, confiados, alegres. Sí, sí, le creo al Señor. Sí, sí, yo lo que me diga el Señor voy a hacer. El problema es cuando llega ya el momento donde el Señor nos dice: bueno, te toca, hazlo. Y vemos ahí el pueblo de Israel siempre quejándose. Y yo estaba estudiando números, hermano, y verdaderamente me quedo sorprendido de una manera enorme, y eso todavía hoy es así. Moisés mandó a 12 espías, dice ahí, a controlar la tierra. Serían 12 personas que fueron a explorar lo que era la tierra que ellos iban a conquistar, y regresaron, y solo dos le creyeron a Dios, y solo dos dieron buena testimonianza de que Dios sí era una buena tierra, era esto, que si Dios estaba con ellos, ellos iban a conquistar esa tierra. Y vemos que el pueblo entró en duda y empezó a hablar mal del Señor. Y yo eso quiero recordarles, hermanos: no metamos en duda la palabra del Señor, no metamos en duda lo que Él dice. Si Él dice que así es, así va a ser. Y vemos ahí, el Señor se enojó e inmediatamente murieron de plaga esos 10, solo quedaron 2. Y eso me llena de gozo, que hay personas que sí entienden el llamado, confían completamente en el Señor, y eso es lo que les estoy llamando, que nosotros confiemos completamente en el Señor. Y vemos a Josué, que llega a un momento donde se muere Moisés. Yo sé que nosotros a veces tenemos compañerismo y queremos que esa persona que esté con nosotros, que esté siempre hasta el fin, y que nunca nos vaya a faltar, y que siempre esté ahí porque nos motiva, porque vemos que Él hace las cosas con gusto. Son personas que nos llenan de esperanza, pero nosotros no debemos poner la confianza en el hombre, sino que debemos poner la confianza en el Señor, en el Señor Jesucristo. Y vemos aquí, cuando se muere Moisés, llega el momento donde se queda, por decir así, solo, aunque se tenía un número de personas muy elevado. Aproximadamente eran casi 2 millones, contando hasta los niños, pero no dice ahí la palabra. Llega él donde le toca tomar el control, Josué, y Dios lo exhorta. Yo creo que lo veamos en Josué, y vamos a ver cómo el Señor le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Bueno, llegó el momento cuando el Señor le dice: bueno,
ve y yo estaré contigo. Entonces el Señor nos dice a nosotros que Él está contigo, con nosotros, y dice su palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos depositar nuestra confianza en el Señor, que lo que Él dijo así será. Lo único que dice: esfuérzate y sé valiente. No ponga en duda lo que Dios le dijo, no ponga en duda lo que ya dijo el Señor. El Señor dijo que Él iba a regresar por nosotros. Son momentos muy difíciles que estamos pasando, lo entiendo, y yo sé que habrán momentos donde usted va a querer desmayar, pero en el nombre del Señor Jesucristo, no le agrada, no desmaye, siga adelante, siga luchando. Estamos en el buen camino, tenemos la esperanza de la vida. En este mundo vamos de pasada solamente, y así, hermano, aunque si la gente le podrá decir usted no lo puede hacer, en Cristo Jesús todo lo podemos hacer. Amén. Y llegamos a, como les dije, vemos a estos dos, Josué y Caleb, donde ellos confían en el Señor y le creen a la palabra y no se echan para atrás. Y me crea tanto gozo cuando veo en Josué 14, del 6 en delante, cuando Caleb dice que él fue con esos dos espías y él le creó la promesa que Dios le había dado y le dijo que él iba a entrar a esa tierra prometida, y tenía 40 años cuando él fue a recorrer esa tierra, y llega el momento cuando ya pasaron 40 años y 5 años tratando de conquistar ese monte, esa tierra, ese pueblo, y llega él y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué a Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, geneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias con cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Es necesario que nosotros sigamos confiando en Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. ¿Cuánto seguimos al Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador? No desmaye, siga adelante. Y dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló a estas palabras a Moisés. Yo me lleno de gozo y de alegría ver a Josué ahí teniendo 85 años, y dice que él tiene la misma fuerza de hace cuando él tenía 40 años. Ya pasaron otros 45, tiene 85 años. Un viejito, viejito en edad, diciendo: yo tengo la misma fuerza, yo sigo creyendo en ese Dios. Y lo más emocionante, lo que me goza de alegría, es que él no iba a ir a pelear con unos jovencitos, no iba a pelear con unos enanos, sino que dice la palabra que eran unos gigantes que habían en Hebrón, que ese era lo que Dios le había prometido, porque ese era lo que él quería. Y él se propuso y él le creó a Dios, y él dijo: yo voy a ir y voy a conquistar ese monte. Y vemos a ese viejito cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestras vidas y nosotros empezamos a titubear, joven, hermanos, y nosotros no tenemos ni siquiera 80 años y estamos quejándonos y creemos que Dios no va a cumplir lo que dijo en nuestras vidas. No, hermano, yo le exhorto a usted a que le crea al Señor. Si Él dijo que iba a estar con nosotros, pues Él va a estar con nosotros. Entonces, no se deje abrumar de todas estas enfermedades, de todas las malas noticias, de gente negativa que está a su lado y que le dice que usted no puede,
porque el Señor está con nosotros y entonces Él dice que sí podemos, usted sí puede, usted sí cree al Señor. Entonces, hermano, yo le exhorto a que usted siga adelante creyéndole al Señor. Seguramente nosotros todos los que somos cristianos esperamos al Señor Jesucristo el regreso por su iglesia. Sabemos que son los últimos tiempos porque verdaderamente los principios de dolores ya están, pero no por eso quiere decir que nosotros vamos a dejar de creerle al Señor. Si Él dijo que debemos creer hasta que Él venga. Si usted no tiene esa fe, si usted no cree en el Señor y va a tener tropiezo en el Señor, al Señor no le va a agradar. De hecho dice que si nosotros retrocediéramos, dice la palabra en Hebreos 10, 35 o 36, no me recuerdo bien ahorita, dice que no le va a agradar a nuestra alma. Yo sé, hermanos, que a veces habían habido personas que se van de la iglesia y van al mundo. Yo verdaderamente me siento muy triste con respecto a ese tipo de personas, pero son personas que, dice la palabra de Dios, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, se van siguiendo al mundo, sin embargo nosotros vamos siguiendo al Señor Jesucristo, y por eso les digo, no duden, aunque si ustedes están viendo todo oscuro, no ven salida, no duden, hermano. No busquen el mundo por placer. No, hermanos. Es mejor la vida eterna. Él dijo que iba a prepararnos un lugar donde Él estaba, hermano. Entonces, si Él dijo que iba a ir a preparar ese lugar para nosotros, creámosle al Señor. Si Él dijo que nos bendijo con toda bendición desde lo alto, hermano, créale al Señor. Él dijo que somos bendecidos con toda bendición espiritual desde lo alto. Él ha ido a preparar ese lugar. Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador. Aunque si a veces yo les pido perdón, si muchas veces tal vez yo no les he llamado ni nada de eso, no se preocupe, hermano, confíe en el Señor. Yo soy un simple ser humano, soy siervo de Dios y es el Espíritu Santo que va a estar con ustedes, el que le va a estar ayudando a motivarlo, a seguir adelante, a creerle más a Dios, a aferrarse a Dios, a creerle a su palabra. Ore mucho en el nombre del Señor Jesús. Yo les pido que por favor sigamos adelante. Bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. Les amo mucho en el Señor y verdaderamente, como les digo, me duele cuando alguien retrocede al llamado del Señor, pero el Señor Jesús está con nosotros. Y si Él dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado, hermano, yo no puedo convencer a la gente de pecado, sino que es el Espíritu Santo que convence de pecado. Si es Él, el Espíritu Santo, el que nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a redarguir, entonces, hermano, estemos atentos a la voz de Dios, estemos atentos a su palabra, que el Señor siempre está atento a sus siervos. Él ama a los que lo aman. ¿Cuánto amamos al Señor? Yo amo al Señor. Yo verdaderamente me amo al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Espero que me estén escuchando porque otra vez empezó el problema con internet y me está interrumpiendo el mensaje. No sé si me están escuchando. Bueno, pero seguimos. Como les decía al principio, nosotros debemos seguir a nuestro Señor. Como les dije al principio, vemos aquí a Juan el Bautista, quien dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien pasó momentos difíciles, hijo de hombres de Dios, hijo de un sacerdote, hijo de Elizabeth, hija de Aarón. Llegó el momento donde entró esa duda en su corazón. Por lo tanto, hermanos, hay que tener cuidado con esas dudas en nuestros corazones. Hay que estar siempre firmes en el Señor.
Él verdaderamente, gloria a nuestro Señor Jesucristo, Él verdaderamente está con nosotros y les exhorto a creerle al Señor, les exhorto a creer a nuestro Señor Jesucristo, a sus promesas, a sus consejos. Le invito que sea un buen cristiano, le invito que sea a dar buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, a predicar la palabra, a ser más activo en la iglesia, porque si el Señor Jesús nos encuentra trabajando en su obra, traerá gran bendición, hermano. Pero si nosotros nos descuidamos de la presencia de Dios, nos descuidamos del servicio de Dios, de su palabra, créalo que al Señor no le va a gustar. Entonces, como les digo, sigo diciendo, el Señor Jesucristo lo que quiere que usted siga adelante. No lo siga solo por conveniencia, no lo siga porque solo cuando le va bien o solo cuando le va mal. No, debe seguirlo, sea porque le va bien, sea porque le va mal. Sigamos siempre a la meta, siguiendo al Señor Jesucristo en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Como cuando nos hacemos esa promesa, la promesa cuando nos casamos, en las buenas o en las malas seguimos juntos con nuestra pareja, de igual manera con nuestro Señor Jesucristo, en las buenas y en las malas, sea porque nos esté bendiciendo en todo tiempo, que nos esté dando lo que necesitemos, o aunque si no estamos recibiendo tal vez lo que estamos pidiendo, siempre sigamos creándole a nuestro Señor Jesucristo. Si Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hermano, así será. Cuando le pida algo, pídaselo con fe, que el Señor Jesucristo le va a proveer lo que usted necesita. Verdaderamente, hermano, yo les quiero exhortar a que no metan en duda lo que Él ha prometido. Sigamos de todo corazón al Señor Jesús, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y que el Señor nos ayude en todos estos momentos de dificultad. Siga adelante, siga creyéndole al Señor y Dios me los bendiga, hermanos. De todo corazón le deseo. Todo aquel que está pasando momentos de dificultad en la familia, créale al Señor. El Señor dijo en Hechos 16:31, dice, que le dijo Pablo, cree tú y tu casa serán salvos. Sé que en nuestras familias están pasando momentos difíciles, hay parejas que tal vez hay problemas, pero si el amor de Jesucristo está en nuestros corazones, démosle ese amor del Señor Jesucristo a nuestra pareja, verán que las cosas van a mejorar. Cuando estemos enojados, no actuemos, porque Él dice que en su palabra que Él no actúa en el enojo. Entonces, Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos aconseja con su palabra. Y si nosotros no vamos a meter en práctica su palabra, hermano, es normal que nos va a ir mal. Es normal que no va a solucionar las cosas. Hay familiares que no están sirviendo al Señor y que no han llegado a los pies de Jesucristo. Recuérdele al Señor en cada oración, Señor, acuérdate de tu palabra, que dijiste que si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Acuérdate, Señor, mándale de tus siervos. Cuando estemos pasando momentos difíciles en nuestra familia, orémosle al Señor. No se lo digamos al hermano. Metámonos en oración, metámonos en ayuno, roguemos. Dice su palabra que no nos angustiemos. Dice que todo lo que queramos, pues se lo presentemos en oración, en ruego y en súplica. Filipenses 4:6 dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con ruego y súplica.
Entonces Él nos aconseja, hermano, Él nos da las soluciones, qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué entonces vamos a meter en duda su palabra? Nosotros debemos ser cristianos y no cristinos, creentes y no creer lo que dice la gente, sino que creerle al Señor Jesucristo. Si Él dice así, que debemos ser creentes y no incrédulos, entonces debemos creerle a Él, hermano. Amén. Vemos ahí a Tomás, el Señor Jesús le dijo, ellos ya habían sido instruidos por 3 años por el Señor y metieron en duda. Juan dio testimonio de Él y metió en duda si era el Cristo, si era el Mesías, el Salvador. ¿Cuántos sabemos que Jesús es el Cristo? Creo que todos sabemos que el Señor Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el ungido de Dios, es el que vino a morir por el mundo entero. Entonces, si nosotros creemos en Él, creámosle hasta el fin, hermano. Sé que, como les digo, vemos tantos ejemplos que han sucedido en la Biblia. También el apóstol Pedro llegó un momento donde se desmoralizó. Y dice la palabra de Dios que él lo que hizo, que se fue a pescar. Y cuando se fue a pescar, lo siguieron Juan y lo siguieron varios, como 7. Y de ahí se les apareció el Señor, como que dice, para levantarles en ánimo de nuevo. Y le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, Simón, ¿me amas? Y él le dijo, sí. Y vemos esa frase por 3 ocasiones, le vuelve a repetir, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú lo sabes. Pero dice que se entristeció. El Señor vio que él había retrocedido, en este caso había puesto en duda lo que él le había dicho, que no se fueran, y más sin embargo ellos estaban desmoralizados. Como les digo y les repito, en ocasiones habrán ocasiones que también pasemos por ahí, pero yo les digo en el nombre del Señor Jesús, a todos los que amamos al Señor, todo nos obra para bien. Así que en el nombre de Cristo Jesús, sigamos adelante. Les exhorto en el nombre del Señor Jesús, siga creyendo a nuestro Señor Jesucristo, no desmoralice, siga adelante. Así que en el nombre de Cristo Jesús, espero que el Señor les haya hablado. Este ha sido un pequeño mensaje, pero deseando de todo corazón que no dudemos a su palabra, que no dudemos de lo que Él ha prometido, que no dudemos que cuando Él dice así es, así será. Así que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y como repetimos en la iglesia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Paz de Cristo y esperemos verlo lo más pronto posible. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Chao.